Este, dice, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los reyes de la, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo el testigo fiel. Es el verdadero testigo, el verdadero Dios hombre, el que vino a testificar de quién era Dios. Dice el primogénito de los muertos. ¿Saben qué significa esto? Allí en el apóstol Pablo, allí en Corintio, va a hablar que él es primicia de los que durmieron, primicia de los que murieron y resucitaron. Porque un día, muy pronto, todos los muertos en Cristo van a resucitar. Pero Jesús ya resucitó primero, es la primicia. ¿Verdad? Bien. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, ¿quién conoce a Cristo como el soberano de los reyes de la tierra? Este mundo no lo conoce. El pueblo evangélico está muy familiarizado con el Cristo del pesebre. Y hacemos representación de niños, y es real, fue real. Allí las imágenes de Belén, allí se presentan los magos que vienen de Oriente siguiendo la estrella para adorar al niño. Allí tenemos los pastores que salen de las praderas de Belén y se acercan donde estaba el establo, allí el pesebre donde estaba el niño y su madre María. Todo eso es historia. Perdónenme, pero este Cristo no tiene nada que ver con eso. Pero pensemos en el Cristo que el mundo piensa. El Cristo de las catedrales, que fue la mayoría pintado, esculpido allí por los artistas medievales. Allí tenemos un Cristo sufriente, un Cristo pálido que está sufriendo, sangrando, clavado en una cruz. Créanme, el mundo está de alguna forma conociendo un pobre Cristo. Un Cristo que está muriendo, un Cristo indefenso. Pero me acuerdo del doctor Alfredo Smith, nuestro profesor de escatología, a principios de la década del 70 nos enseñaba, cuando llegaba este pasaje, dice, el Cristo que nadie conoce. Es un Cristo que el mundo no conoce, es soberano. Ya no es un indefenso, ya no es el niño del pesebre, ya no es aquel que cargó la cruz. No es el Cristo de las catedrales, es un Cristo que tiene señorío. Esto es un Cristo que más bien da lástima. El Cristo del mundo es un Cristo que da lástima. En algunos países hasta le tira unas moneditas, pobrecito. Pero perdónenme, no es el Cristo que conocemos nosotros. Fíjense lo que ustedes cantaron. Alguien que me lea la primera estrofa del primer himno que se cantó hoy. Fuerte, por favor. O díganme así, yo lo repito. Gracias. Fíjense. Digno es el Cordero que inmolado fui, de tomar el reino, honra, gloria y pres, de abrir el libro. Para abrir el libro nadie se encontró, esto es el Apocalipsis. Él fue solo digno. Cante nuestra voz, a Jesús lo oro. Digno es el Cordero que en la cruz murió para llevar al mundo cerca de su Dios, donde reinaba densa oscuridad. Digno es el Cordero, canten voces mil. Ese es el Cristo. El Cristo que reina sobre los reyes de este mundo. El Cristo que puede, atiendan bien, manejar todos los hilos de la política mundial. Piensen un poquito.
Cuando el evangelista Lucas empieza su evangelio, él va a decir claramente que fue en los días de tal rey para que se cumpliese la profecía. Quiere decir que el Dios eterno determinó que en ese tiempo naciera Jesucristo. Y manejó todos los hilos del mundo. Y el emperador manda hacer un censo. ¿Para qué? Mandó hacer un censo para que esa humilde familia que estaba en Nazaret tenga que viajar hasta Belén para que se cumpla la profecía. ¿De qué? De que Jesús, el Cristo que venía, el Redentor del mundo, naciera en Nazaret. ¿Qué cosa? El Dios eterno tiene todas las cosas en sus manos porque Él es soberano. Cristo no es un pobre Cristo. Él maneja todo. Y dice aquí el testigo fiel. ¿Saben dónde sale la palabrita fiel? ¿Se acuerdan las balanzas romanas antiguas? Tenían una aguja que indicaba exactamente lo que había en el plato. Algunos le hacían trampa, por supuesto. Pero fiel es esa aguja que indica claramente lo que hay allí. ¿Se acuerdan Poncio Pilato, el procurador romano, cuando tuvo que juzgar a Jesús? Le interrogó y analizó como estadista, yo diría, la dignidad de su respuesta, la entereza de su porte. Y cuando lo hace traer encadenado allí frente a los judíos, le dice: he aquí el hombre. ¿Qué es lo que había visto Pilatos para decir he aquí el hombre? Vio que la entereza de ese Cristo, que por nada que iba a ser muerto, pero su personalidad impactó ese hombre de poder en Roma, el romano. Dice el primogénito de los muertos en Corintios 15, 20 y 21, dice así: mas ahora, dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró a un hombre por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué significa? Que así como la muerte entró a la humanidad por el pecado de Adán, ahora la vida, la resurrección, entra por un hombre, Jesucristo, el segundo Adán, que tomó su vida y se fue. Nosotros también, los muertos en Cristo, también van a resucitar. Es hermoso. Eres el soberano de todos los reyes de la tierra. Fíjense, la historia de los hombres relata grandes imperios, grandes monarcas, grandes emperadores, grandes civilizaciones. Y todos tienen algo en común. Atiendan bien. Todos sus líderes murieron y ya no están. Esas civilizaciones pasaron. Sus obras quedaron solo restos, relatos, libros y escombros. Solo está el cuento. Pero aquí aparece uno que es eterno, que es soberano, que determina todos los detalles de los gobiernos mundiales. Y atiendan bien, estamos alarmados por la pandemia. El mundo está aterrorizado. Pero ¿saben una cosa? Miremos a quienes vienen con la pandemia, quienes provocaron la pandemia y se creen soberanos e intocables. Pero ¿saben una cosa? Dios le permitió para hacer la justicia que Él quiere hacer en este mundo. Porque el Cristo que está aquí en Apocalipsis 1 es el soberano sobre todo. Y nosotros estamos con esta incomodidad de estar usando esto y esto, pero atiendan bien, y distancia y saludos protocolares, pero el soberano de toda la tierra tiene en sus manos todas las cosas. Y está permitiendo por un tiempo, hasta
hasta que Él venga. Y Él va a venir para cumplir sus propósitos eternos. Y Él va a llevar a su iglesia y va a traer los juicios que están descritos en este libro. Pero seguimos. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, versículo 6. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense. Nos hizo, dice, reyes y sacerdotes. Sus promesas es que vamos a reinar con Él más adelante, su reino milenial. Su promesa es que Él nos hizo también sacerdotes. Ahora, no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Pero en este tiempo hay sacerdotes y creyentes somos sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdotes hoy, no estamos hablando de aquel de túnicas largas, no. Sino siervos de Dios que están orando, pasando el mensaje y orando por las necesidades de otros. Esos son los sacerdotes. Sacerdote es aquel que está pasando el mensaje. Sacerdote es aquel que está poniendo por obra lo que Dios quiere. Sacerdote es aquel que está orando por el vecino, que está pidiendo a Dios por las necesidades de otro. Esos son los sacerdotes de hoy. Y dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjense, vienen las nubes y todo ojo le verá. Pero ¿saben una cosa? Esto no está hablando de la iglesia. Es cuando Él venga y si quiere un detalle, va a venir desde donde Él se fue, en el monte de los Olivos, frente a Jerusalén. Allí va a venir. Dice, y todo ojo le verá. Pero, ¿sabe una cosa? 7 años antes que eso, su iglesia va a ser llevada con Él. Aquí, pensemos un poquito. Dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. ¿Qué cosa? Dice aquí que él estaba en el Espíritu. Estaba en presencia del Señor. Era el día del Señor, pero recordemos esto. Estaba en la isla de Patmos. Esa isla era una cárcel que no tenía vuelta. El que iba ahí generalmente moría. Le digo algo más. Los romanos tenían en Patmos una cantera de mármol y tenían en Patmos túneles donde extraían cobre, mina de cobre. Así que allí probablemente estaba trabajando con trabajo forzoso este hombre. ¿Sabe con cuánto? Con 90 años. Ahora, ¿se quejó en algún momento? Él dice, lo único que se tiene a decir que estaba allí, ¿se acuerdan? A causa del testimonio de Jesús. Estaba allí a causa del testimonio. Estaba allí a causa de su predicación. No estaba allí por delincuente. Pero todos sus compañeros que estaban allí, los que no eran cristianos, estaban por delincuentes. Los que iban allí no volvían. Hacían trabajos muy duros. Y este hombre de 90 años, en el día del Señor, ¿saben por qué tenía esa oportunidad de en el día del Señor no estar trabajando? Porque los romanos
adoraban al dios Sol. Y Sol tiene que ver con el domingo y tiene que ver con el día del dios Sol, de los romanos. Por eso muchos judíos, a la iglesia guardar el domingo, se hacen muchos problemas, porque tiene que ver con el dios Sol. Pero ustedes no se hagan problemas, porque Juan estaba allí un domingo, el día del Señor, y está en la presencia del Señor, y está recibiendo esta revelación, porque el domingo los romanos no trabajaban. Entonces, los esclavos podían tener libre. Y allí estaba, no podían salir de allí, pero podía estar con el Señor. Y él está recibiendo toda esta revelación. Ahora, pensemos esto. Dice que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En términos griegos, es lo que ustedes tienen allí del hebreo. Jehová, el que tiene existencia en sí mismo. Literalmente en hebreo, yo soy el que soy, Jehová. Pero aquí Jesucristo se está presentando como el yo soy. Y se está presentando como el alfa, el omega, el primero y el último. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última. Por eso agrega primero y último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y menciona las iglesias. Ahora, él está viviendo una experiencia realmente gloriosa. No tiene en mente otra cosa. ¿Cuánto me falta, Timo? Ya estoy. No tiene en mente otra cosa. Versículo 16. Vamos un poquito avanzado. 17. Acá dice... cuando lo vi quedé como muerto, dice Juan, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. ¿Qué cosa? Ahora, en este versículo 19, presten atención, porque aquí está la clave para entender todo el libro. Dice, escribe lo que has visto. Si quieren un detalle, es el capítulo 1. ¿Quién es el Cristo? La revelación de este Cristo que nadie conoce. Y las que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Las que estaban ocurriendo en ese momento, presente. ¿Qué era el presente? Era la iglesia. Todavía, atiendan bien, estamos en este presente. Ya finalizando. Estamos en ese presente porque estamos todavía en tiempo de la iglesia. Y dice, y las que han de ser después de esta. ¿Qué es esto que han de ser? Son las cosas que vendrán después. Y atiendan bien, porque a partir del capítulo 4, las que son capítulo 1, las que ha visto capítulo 1, las que son capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces, si quieres ver las cosas que son, vean las 7 iglesias. En esas 7 iglesias está reflejado también esta iglesia y cada uno de nosotros. Esas son las cosas que son. Capítulo 2 y capítulo 3. Pero dice después, y las que han de ser después de esta. ¿Qué son esas cosas? Las que han de ser son lo que ocurre a partir del capítulo 4. Fíjense cómo empieza el capítulo 4 de Apocalipsis. Dice así. El capítulo 4 de Apocalipsis empieza: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y oí una voz como de trompeta, hablando conmigo, diciendo: sube acá. ¿Sabe qué significa sube acá? El rapto de la iglesia.
Ese capítulo 4 es el rapto de la iglesia. Y es lo que yo le dije hoy, que a partir después del capítulo 3, no se menciona en todo el libro de Apocalipsis la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está. Entonces vienen todos los problemas que van a ir aconteciendo, atiendan bien, en este mundo, desde que la iglesia no está más. Así que, hermanos, con estos pensamientos quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu Cristo? ¿Cuál es mi Cristo? ¿El del pesebre? ¿El de la cruz? ¿Un pobre Cristo? ¿O es el Cristo soberano de todo el universo, que ha de traer juicio a este mundo y reinaremos con Él para siempre? ¡Qué oportunidad! ¿Qué cosas estás viendo? ¿Qué cosas Dios te está hablando? ¿Cómo te vas a involucrar con el Cristo soberano de todo el universo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa revelación, pero concédenos, oh Dios, que podamos salir de aquí como hijos tuyos, habiéndote pedido perdón por nuestros pecados, y que salgamos de este lugar atesorando estas cosas y dispuestos a servirte con nuestro tiempo, con nuestros corazones, con nuestros dones, con nuestros recursos. Danos, Señor, que seamos siervos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.